Bienvenidos amigos a un nuevo video en nuestro portal perugestion.org. En la presente ocasión vamos a revisar algunos conceptos vinculados a el glosario contable. El primer término que vamos a comentar es el que se relaciona con la compensación de cuentas. Para efecto de su presentación en los estados financieros, es la acumulación de saldos deudores y acreedores, es decir, su presentación de manera compensada o neta. En este caso nos referimos a aquellos saldos que son presentados, neteados o restados en el balance general. Así, por ejemplo, tenemos la partida inmuebles, maquinaria y equipo neto, en la cual se resta la depreciación. Es común que nosotros encontremos esa compensación de cuentas en el estado de ganancias y pérdidas, dado que estas partidas, ingresos y gastos, por su propia naturaleza, tienden a compensarse. Desmedro: pérdida de calidad irrecuperable de las existencias, lo que las hace inutilizables para los fines para los que se encontraban destinadas. Un desmedro básicamente se refiere al ámbito cualitativo, es decir, que las existencias van a perder ciertas condiciones iniciales con respecto a su condición para ser vendidas. Ya no va a estar en estas condiciones y entonces obviamente se vuelven inutilizables. Devengado: hipótesis fundamental de la contabilidad. Sobre esta base y los efectos de las transacciones y demás sucesos se reconocen cuando ocurren y no cuando se recibe o paga dinero u otro equivalente de efectivo, y se informa sobre ellos en los estados financieros. El devengado es una hipótesis fundamental, se le denomina también la base acumulado, y nos sirve para reconocer las transacciones y sucesos cuando ocurren, cuando se realizan, sin considerar el hecho de que haya un movimiento de dinero. Si nosotros consideramos para el registro de una transacción la fecha en la cual se recibió o se pagó el dinero, y esto nos sirve para reconocer si es un ingreso o un gasto, entonces ya no estaríamos hablando de devengado, sino estaríamos hablando de percibido. Los estados financieros elaborados sobre la base del devengado informan a los usuarios no sólo sobre transacciones pasadas, que suponen ingresos o salidas de flujos de efectivo, sino también sobre obligaciones futuras y de los recursos que representan flujos de ingreso de efectivo a recibir en el futuro. Esta es una de las condiciones básicas por la cual los tres estados financieros básicos, me refiero al balance general, estado de ganancias y pérdidas y el estado de cambios en el patrimonio neto, se basan en función del devengado. El devengado nos permite informar acerca del pasado y también del futuro, mientras que en la base de percibido nosotros tan solo vamos a informar sobre transacciones en las cuales se hayan generado por un ingreso o salida de efectivo. Esta podría ser una condición básica por la cual la base de devengado supere desde un punto de vista particular a la base de percibido. Políticas contables. Abarcan los principios, fundamentos, bases, acuerdos, reglas y procedimientos adoptados por una empresa en la preparación y presentación de los estados financieros. Es decir, las políticas contables es como un conjunto universal que abarca todo el subconjunto de principios, fundamentos, bases, acuerdos, reglas, normas
que son considerados por una empresa en la preparación y presentación. La preparación, como sabemos, es hasta la hoja de trabajo, y la presentación parte de la hoja de trabajo hacia adelante. Reclasificación. Para efectos de la presentación de estados financieros y notas, comprende a la acumulación de información financiera en un rubro distinto a aquel que contiene la cuenta o subcuentas en las que la transacción o el saldo de transacciones similares se reconoce en los libros contables. ¿Qué quiere decir? La reclasificación implica que la presentación va a ser en un rubro distinto al que hemos considerado dentro de las cuentas contables. Esto se produce por dos razones básicas, dos situaciones básicas. Uno, por un principio de significado o importancia relativa, en la cual el hecho de reclasificar una partida no afecta la materialidad de la información financiera, y la segunda razón está relacionada a reglas planteadas por las mismas normas. Así tenemos, por ejemplo, en el caso de los anticipos a proveedores, se reconocen contablemente en una cuenta del pasivo. Nos referimos en la 422, con saldo acreedor, pero se presentan de acuerdo con el propósito del anticipo. Por lo tanto, si el anticipo corresponde a compras de existencias, su presentación adecuada luego de reclasificar es en existencias por recibir. Como sabemos, el anticipo está en la 42, pero lo reclasificamos en existencias por recibir, que ya es una cuenta o es un rubro relacionado con la clase 2.